Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy son estructuras de control y vamos a continuar con la sentencia do while. Es algo muy parecido a la sentencia while, pero con unas pequeñas diferencias. A diferencia del ciclo while, un ciclo do while garantiza que el bloque dentro de este ciclo se va a ejecutar al menos una vez. A diferencia del bloque while, que si evalúa desde la primera vez en falso, no se va a ejecutar ninguna. El bloque do while va a garantizar que al menos se haga una iteración de este ciclo. Entonces, la estructura de este bloque do while es la siguiente. Tenemos la palabra reservada do, y luego tenemos los curly braces o las llaves que van a ser solamente obligatorias cuando tengamos más de una sentencia o statement. Si tenemos una sola, podemos omitirlas, como en los otros ciclos o sentencias que hemos visto anteriormente. Y posteriormente tenemos la palabra reservada while, seguida de paréntesis, y adentro tenemos la expresión booleana. Al igual que en los otros ciclos o en el ciclo while, cuando esta expresión booleana devuelva falso, es cuando el ciclo termina y continúa con la siguiente sentencia en nuestro programa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Bueno, aquí también hay que recalcar que el punto y coma al final de este while, después de la expresión booleana y de los paréntesis, es obligatorio. Si nosotros no se lo ponemos, vamos a tener un error de compilación. ¿Vale? Y el pequeño ejemplo que tenemos aquí, tenemos la variable int x igualada a 0, luego tenemos el do, seguido de estas llaves, que aquí bien las pudimos haber omitido, porque solamente tenemos un statement, y luego el statement es x más más, que quiere decir que vamos a incrementar el valor de x en 1, y luego tenemos la sentencia while o la palabra reservada while, seguido de falso. Aquí como devuelve falso directamente, ya no se volvería a ejecutar el ciclo y pasaríamos al siguiente statement, que es imprimir el valor de x. En este caso, como x inició con 0, luego se incrementó su valor en 1 y terminamos el ciclo, el valor final de x es 1. Entonces este sería el resultado de ejecutar este pequeño snippet de código. Muy bien, ahora veremos algunos ejemplos en código. Aquí tenemos una variable x1 igualada a 1 y esto solamente nos va a servir para hacer algunas impresiones y algunas comparaciones. En el primer escenario tenemos el ciclo do while sin llaves, pues que como recordaremos solamente son requeridas cuando tenemos más de un statement. Si tenemos uno solo podemos omitirlas. Entonces aquí tenemos este ejemplo, do, imprimimos x1, imprimiría 1 y se va a repetir mientras x1 sea mayor a 10. En este caso, como x1 no es mayor a 10, solamente imprimiría x1 una vez, bueno, en este caso el valor de 1, y terminaría el ciclo. En el escenario 2 tenemos el mismo ejemplo, ciclo do while solamente, sin llaves, solamente que en el mismo renglón. Esto también es válido. Recordemos que pues el punto y coma es el que determina el fin de la sentencia, solamente que pues es un poco más difícil de leer. Podemos llegar a ver en el examen algunos sintaxis de este tipo, pues para que sea un poco más complicado para nosotros identificarlo, pero pues hay que saber identificar cuándo es válido y cuándo no, aun y cuando estén en un mismo renglón o estén en varios, ¿vale? Entonces aquí es el mismo ejemplo, do, la sentencia, punto y coma, while, paréntesis, expresión booleana y terminamos con punto y coma, porque el do while termina con punto y coma. El while final tiene que llevar este punto y coma sí o sí. En el escenario número 3 tenemos el ciclo do while utilizando llaves, básicamente es el mismo ejemplo, pero utilizando llaves. Tenemos el do, las llaves, el statement, palabra reservada while, paréntesis, expresión booleana y terminamos con punto y coma, ¿vale? En el escenario 4 tenemos un ciclo do while sin llaves, pero con más de una sentencia. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si ustedes llegan a ver este tipo de ejemplos en el examen, esto no va a compilar. ¿Por qué? Porque solamente la primera sentencia es la que se asocia al ciclo do while. Como no tenemos llaves, pues esta sentencia queda como en medio y nosotros estamos poniendo el while acá al final. Entonces, pues Java no sabe qué estamos tratando de hacer. Si nosotros quisiéramos que esto compile, porque aquí vemos un error de compilación, aquí lo podemos ver el mensaje de error. Si nosotros queremos que compile esto, pues tendríamos que agregarle las llaves, que básicamente pues ahora sí englobarían a estas dos sentencias y ya no tendríamos ningún problema. Pero pues recordemos que si ocupamos más de una sentencia, necesitamos forzosamente agregarle llaves, ¿vale? Muy bien, en el escenario número 5 tenemos un ciclo do while con llaves y más de una sentencia, que es básicamente el ejemplo de arriba, pero ya utilizando las llaves correctamente. Tenemos el do, las llaves, las dos statements,
la palabra reservada while, paréntesis, expresión booleana y punto y coma. En el escenario número 6 tenemos el ciclo do while que pareciera ser válido, solamente que aquí estamos quitando el punto y coma. Aquí pues esto no sería correcto, ¿por qué? Porque el punto y coma pues es necesario para el ciclo do while. Si nosotros llegásemos a ver esto en el examen, pues esto sería directamente un error de compilación. A mí personalmente no me llegó a tocar ver este tipo de ejemplos porque un punto y coma que llegue a faltar como que sí es un poquito más picky, pero bueno, si lo llegan a ver, pues este sería un error de compilación, ¿vale? El escenario número 7 tenemos un ciclo de while vacío. Esto es válido, tampoco me tocó llegar a verlo en el examen, pero pues es algo curioso, ¿no? Podemos hacer esto y Java lo va a permitir. Obviamente en nuestro día a día, pues creo que no nos va a tocar ver algo similar y no sería correcto tampoco, pero si lo llegan a ver en el examen, pues es algo válido, ¿no? Básicamente tenemos el do, la palabra reservada do, el punto y coma, que es un statement vacío, la palabra reservada while, x1 mayor a 1, que es la expresión booleana, y terminamos con nuestro punto y coma. Lo que no sería válido es quitarle este punto y coma, porque ahí sí ya no tenemos ninguna sentencia entre el do y el while. Este punto y coma básicamente hace de una sentencia vacía, que realmente pues no haría nada, pero pues sería válido para Java. En el escenario número 8 tenemos un ciclo do while con una expresión booleana hardcodeada. Esto, como habíamos visto en otros ciclos como el while, hay que tener cuidado cuando sí y cuando no podemos utilizarla. En el caso del do while sí podemos utilizar estas condiciones true o false independientes. Y pues obviamente para que no se nos haga un ciclo infinito, en el caso de que tengamos un while true, pues tendríamos que tener por aquí algún break, ¿no? Java no nos va a decir que esto es incorrecto, sin embargo, pues dentro de nuestra lógica sí tendríamos que tener un break para que esto no se vuelva un ciclo infinito. En este caso, en el primer ejemplo, pues básicamente imprimiría el valor de x1 y terminaría el ciclo porque tenemos el hardcode de false directamente aquí. En el caso 2 tendríamos la impresión de x1 y como la condición true pues es verdadera, va a seguir ejecutándose indefinidamente a menos de que nosotros agreguemos algo así como esto. Y ahora sí, pues nuestro ciclo terminaría cuando llegue esta sentencia. Ni siquiera alcanzaría a llegar aquí a la evaluación del true. Directamente aquí pues se saldría del ciclo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo.